Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jordi Meléndez. Yo soy codirector de Factual y uno de los organizadores de este foro virtual COVID-19. Nos acompañan en esta jornada del 14 de mayo distintos periodistas y personas cercanas y defensoras a los derechos humanos de distintos países de América Latina. Vamos a estar conversando sobre cómo generar una mirada ética, profesional, digna a la hora de relatar diversos desafíos periodísticos en torno a esta pandemia del COVID-19 y vamos a centrarnos mucho en los pacientes y los derechos de los pacientes. Para eso yo le cedo la palabra a Hernán Restrepo, quien es coordinador editorial de la Red Ética de la Fundación Gabo en Colombia, y muchísimas gracias por acompañarnos, Hernán. Hernán será nuestro moderador. Hola Jordi, muchas gracias a ti por la invitación a Factual. Es un honor para la Red Ética de la Fundación Gabo estar aquí presente en este día. Brevemente les cuento, la Red Ética de la Fundación Gabo es un proyecto de la Fundación desde hace ya 8 años que busca promover un ejercicio ético del periodismo y pueden conocer más sobre nosotros en fundaciongabo.org. Me honra mucho también estar acompañado en esta mañana por Jimena Serrano. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Nos acompaña desde Colombia también. Patricia Koch, que desde Chile nos acompaña. Ella es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile. Desde Argentina está con nosotros Valeria Román, periodista científica de la Red Argentina de Periodismo Científico. Milagros Salazar, directora de Convoca en el Perú. Y paso entonces a que empecemos a conversar para que brevemente cada una de nuestras invitadas, qué chévere que sean solo mujeres, nos responda una breve pregunta y es, ¿a qué desafíos se han enfrentado ustedes en su labor informativa durante esta pandemia? Empecemos, si quieres, con mi compatriota Jimena. Ok, muchas gracias, Hernán. Un placer realmente estar en este panel tan interesante hoy y compartir, bueno, con todas las personas también que se han enlazado en este momento. Realmente, pues los desafíos a los que nos enfrentamos ahora en esta crisis y en esta pandemia han sido muchos, desde el punto de vista profesional y personal de los periodistas realmente. Yo creo que uno de los mayores desafíos como periodistas es enfrentarnos a contenidos de calidad, sobre todo porque hay un boom de información, una avalancha de información tan grande que para nosotros como periodistas inclusive a veces es difícil poder diferenciar cuáles son las noticias verdaderas y cuáles son las falsas. Sin embargo, pienso que el desafío más grande es justamente eso, el poder entregar contenidos de calidad verificados bajo unos procesos también éticos dentro de nuestra profesión, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a hablar un poco sobre los derechos justamente de esos pacientes. Yo creo que ese problema proviene, o sea, la falta de información veraz y sobre todo con rigor, tiene muchísimo que ver con la falta de preparación de los periodistas que están por fuera, que les ha tocado entrar a cubrir este tema, que no tienen una formación previa. Entonces, esa falta de experiencia cubriendo temas de ciencia, el desconocimiento sobre todo de temas que tienen que ver con los derechos de los pacientes, con los mismos códigos éticos del periodismo, pues hace que la combinación de todos estos elementos conlleve a que encontremos en los medios de comunicación esa falencia de contenidos de peso. Tienes razón, y ya más adelante planeo que hablemos sobre la oportunidad que todo esto representa para quienes nos dedicamos al periodismo científico o quienes se dedican al periodismo científico, porque creo que los medios de comunicación se han dado cuenta de la necesidad de tener periodistas capacitados en el cubrimiento de temas de ciencia y salud, no solamente reporteros generales, sino la necesidad de la especialización.
Pero ahora cuéntanos, Patricia Koch, desde Chile, ¿cuál ha sido este reto que desde tu orilla te has enfrentado, el más difícil durante la comunicación en esta pandemia? Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, nosotros tenemos una situación particularmente compleja, pero creo que se extiende a muchos países de Latinoamérica. Veníamos de un momento muy difícil, político-social, acá muy concentrado, pero también en varios países con conflictos políticos, y de lo que hablaron, de hecho, en un panel ayer, creo, se habló de este tema, y además ahora se suma la pandemia. Entonces, por un lado, lo que recién señalaba Jimena, tiene que ver con la preparación a nivel, ¿cierto?, de los contenidos y de cómo abordar el periodismo científico, los temas de la ciencia. Pero para nosotros, desde la comisión del Colegio de Periodistas y desde otros espacios donde también estoy participando en el tema de comunicación y derechos humanos, además está el problema de no solamente de la dificultad de la cobertura en temas de ciencia, que en general nos tienen un abordaje y un tiempo importante en nuestros medios de comunicación, sino que se cruza también con el tema ético y con la cobertura con una perspectiva de derechos de las personas sobre todo de las personas que hoy día son afectadas por esta pandemia, no solamente quienes son contagiados y quienes cursan la enfermedad, sino también con las comunidades que acá, y me imagino que en otras partes también del mundo, han sido estigmatizadas precisamente por estar contagiadas. Entonces, en el fondo, lo más complejo ha sido comprobar o apreciar en el fondo que como periodistas, como comunicadores y comunicadores, estamos muy poco preparados y preparadas para enfrentar no solamente contenidos muy específicos y con con bastante especificidad como el periodismo científico, sino cómo cruzamos eso con la protección de los datos de las personas y con la protección de los derechos de las personas en la cobertura. Y pareciera ser que en ambas materias estamos un poco al debe en la formación. Tienes razón, y tú mencionas las otras víctimas de la pandemia, porque las víctimas no son solamente aquellos que han sido contagiados del virus o que han muerto por el virus, sino también que hay de las historias de aquellos que no se pueden dar el lujo de estar en casa, por ejemplo, porque para nosotros hablar desde nuestro hogar, teniendo un salario como periodistas, etcétera, etcétera, puede resultar fácil, pero no se nos debe olvidar la forma en que sufren aquellas otras personas para quienes este tema del aislamiento social simplemente no es una opción. Pero escuchemos ahora desde Argentina a Valeria Román. Les recuerdo, ella es periodista científica de la Red Argentina de Periodismo Científico, una de las impulsadoras precisamente de esta iniciativa que nos convoca en el día de hoy. Cuéntanos, Valeria, desde allá, desde el sur del continente, ¿cuál es ese reto que te has enfrentado o que has visto que tus colegas se han enfrentado durante esta pandemia? Creo que los principales retos es muy llamativo por lo paradójico que resulta, que es la pandemia que azota al mundo es un problema que tiene un componente ambiental, un componente sanitario, de salud pública, y bueno, y el tema, y buscar las soluciones a esta pandemia se están desarrollando en la ciencia, tanto con las intervenciones que pueden ser una vacuna en el futuro, un medicamento, o intervenciones no farmacológicas, como el aislamiento, que también está siendo investigado por la ciencia. Pero el problema es que desde el periodismo, uno de los principales problemas es que los medios de comunicación, y creo que esto atraviesa más allá de los medios en Argentina, en lugar de atender este problema y fortalecer o destacar el periodismo científico y usar toda la experiencia y la capacitación que los periodistas científicos tenemos, en lugar de hacer eso, la mayoría de los medios han puesto a los periodistas de política, a los periodistas de economía, a hablar de la pandemia. Y yo pregunto, si hubiese sido una crisis económica como la de los años 30, ahí lo hubieran cubierto los periodistas de economía. Si cuando hay un gran crimen, lo cubren los periodistas de policiales. Cuando hay una caída de un presidente, lo cubren los periodistas de política. ¿Por qué
la pandemia está siendo cubierta por periodistas de política que no saben de la evidencia científica, que tergiversan la información. Y es una falta de ética total. Entonces, la verdad que a mí me molesta, me cansa, porque es una falta de respeto para los periodistas que nos hemos formado por más de 20 años. Nos hemos capacitado en epidemias. Por ejemplo, nosotros en la Red Argentina de Periodismo Científico, cuando terminó la pandemia de la gripe en 2009, y nosotros en Argentina también sufrimos ese año una epidemia de dengue, por lo cual hicimos una capacitación específica en la cobertura de pandemias, de epidemias, para todos nuestros asociados, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Argentina, y varias veces, desde entonces, varias veces hemos hecho capacitaciones en el desarrollo de vacunas, en cómo informar sobre ensayos clínicos. Bueno, en distintos momentos nos vivimos capacitándonos, formándonos, en cuestiones de derechos humanos también. Entonces, el gran desafío hoy es cómo hacer para que los grandes medios, y más los medios audiovisuales, dejen que este tema sea un tema cubierto por gente que se ha formado. Y además, ese tipo de que estos periodistas de política estén cubriendo la pandemia, tiene una consecuencia para la ciudadanía. No es que nos afecta a nosotros los periodistas, la ciudadanía está recibiendo mucha información tergiversada. Los periodistas de política viven tergiversando la información en cuanto a haciendo politización de la pandemia. Entonces, la ciudadanía de esta manera, por este tipo de cobertura, no accede a buena información, a qué está diciendo los mejores estudios científicos que se están publicando día a día. Así que ese es el gran desafío. Sí, me haces recordar, Valeria, una expresión que tenemos acá en Colombia y es la declaracionitis. El maestro Javier Darío Restrepo decía que los periodistas colombianos, bueno, los periodistas en general, padecemos como esa enfermedad, y es que buscamos cuál es la declaración explosiva, y ahí ya armamos la noticia a partir de eso, y eso es un vicio muy de los periodistas políticos, pero los periodistas dedicados a informar sobre ciencia no podemos caer simplemente en amplificar esas declaraciones explosivas, sino en ponerlas en contexto para brindar, como nos decía Jimena al principio, información de calidad. Bueno, y escuchemos ahora a Milagros Salazar, nuestra otra invitada del día de hoy. Ella es directora de Convoca desde Perú. Y cuéntanos, Milagro, ¿cuáles desafíos has visto tú para informar en medio de esta pandemia? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, yo soy periodista, dirijo Convoca.p, que es un portal de periodismo de investigación. No somos un medio especializado en salud, pero sí todo lo que tiene que ver la línea de derechos humanos y el tema de salud es fundamental en la cobertura que hacemos, ¿no? Es transversal a lo que hacemos. Y en ese sentido, yo creo que la cobertura de la pandemia nos invita a tener una mirada transversal y global de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que entiendo la postura de que el tema del rigor y la mirada científica es muy importante, sobre todo en estos temas, pero también creo que este contexto nos invita a reflexionar, no solo a periodistas especializados, sino a periodistas en general, de la importancia del rigor, de la importancia de recordar que el periodismo ante todo es servicio público y que solamente se puede servir a la gente con información contrastada, verificada, rigurosa, y que muestre el contraste incluso que puede haber entre el discurso oficial y la realidad, la calle. Esta pandemia nos pone el gran desafío de que ahora los periodistas estamos limitados a salir a reportear para conocer la realidad que vive, que enfrentan las personas. La capacidad de observación es fundamental en la reportería. Si uno no está en el lugar de los hechos, uno ahí tiene
una gran dificultad. Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos en este contexto cuando es una pandemia, una enfermedad súper contagiosa donde la propia vida del periodista puede estar en riesgo si es que no se protege, si es que no toma las medidas necesarias para poder finalmente salir pues de ese reto para contar una gran historia que le sirva a otros, ¿no? Y en ese contexto creo que como desafíos, podría mencionar 4 aspectos, además de decir lo que acabo de señalar sobre esta mirada más general, 4 aspectos que en el equipo de reporteros de Convoca hemos identificado como desafío diario, ¿no? Acceder a fuentes primarias para contrastar la versión oficial. En Perú, casi, sobre todo en las primeras semanas, el presidente y los ministros daban una conferencia todos los días al promediar el mediodía, donde señalaban cuántas víctimas, bueno, registro de contagiados, de muertos, en fin, una serie de medidas. Y uno decía, ¿será cierto esto realmente? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo contrastamos esto? Y al inicio era muy difícil acceder a diversas fuentes que nos digan ¿en qué sustenta, por ejemplo, ese registro el Estado? El propio Estado no, digamos, no daba la información para poder contextualizar eso, porque hay información que puede interpretar el científico, el experto, pero hay información vital, necesaria, que se necesita para que esa información sea interpretada, porque si no, vamos digamos, elucubrar un poco qué podría estar diciendo el presidente o el ministro, ¿no? Y entonces en ese sentido ahí había una especie de, había un problema. Poco a poco, cuando los periodistas fuimos abriendo las puertas para decirle a los expertos, decirle a otros funcionarios, decirle a los propios médicos que estaban batallando, digamos, en la primera línea de batalla en los hospitales atendiendo a los pacientes, logramos contrastar mejor la información y acceder a estas otras fuentes de información para contrastar la versión oficial. El otro tema que veo como reto es esta idea del contexto y la comprensión del tema, teniendo una mirada global y mirar estos hechos como parte de un sistema, ¿no? Miramos el sistema de salud, pero hay otros sistemas que están ahí que como periodistas debemos observar. Y esto frente a este reto, nosotros estamos trabajando también con periodistas de otros países. Estamos participando en una red, por ejemplo, de chequeadores con un proyecto que se llama Latam Chequea, para poder verificar noticias falsas o para poder ayudarnos en intercambiar información para tener un contexto global. Creo que lo otro también es un desafío de escuchar más a la gente, no desde quien escucha a alguien que está cazando noticias o datos disparadores, sino también desde lo humano. Porque lo humano, justamente en este momento, en la humanidad, la pandemia nos confronta como humanidad. Y desde lo humano, el periodismo cumple un rol fundamental en ese sentido. Va a haber ocasiones en que vas a contar una historia y hay veces en que vas a tener que permanecer en silencio. Y a veces vas a tener que haber escuchado a decenas de personas afectadas y te va a tener que tocar respetar su dolor. Y eso tiene que ver con otro plano de comunicación que tiene que ver con la sensibilidad, que es sumamente relevante en este contexto. También hay que ser valiente para apostar por no contar ciertas cosas con el objetivo de proteger a la gente y de apartarla de esta especie de jauría mediática que a veces se convierte en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, algunos temas. Lo cuarto, diría, para acabar, es el tema de que también nos sentimos nosotros abrumados y asfixiados como periodistas, de que hay tanta información, está la demanda de la gente para ser atendida, de tantos problemas que van apareciendo, que uno dice, wow, cómo estratégicamente como medio y como equipo periodístico voy atendiendo estos temas que son tan diversos y que uno siente que son de igual de importantes y que uno quisiera atender todos, pero uno también ve que tiene ahí sus limitaciones, ¿no? Entonces, eso creo que también es un gran desafío y a veces pues nos ha tocado ver si nosotros no podemos cubrir esto, a ver cómo podemos trabajarlo con otro equipo también de periodistas o qué podemos hacer de esto, algo que sea un efecto multiplicador y que ayude en la mayor posibilidad, digamos que lo mejor que sea posible, ¿no? Eso.
Sí, coincido contigo, Milagros, cuando señalas que el gran reto de nosotros como periodistas es cómo contar esta pandemia más allá de las cifras, porque es muy fácil caer como en la rutina informativa y uno simplemente replicar las cifras que da el gobierno sin cuestionarlas, pero ahí es donde está lo fundamental de nuestra labor, no ser simplemente altavoces, sino cómo poner en contexto la información y sobre todo cómo encontrarle el lado humano a estas historias que encontramos en medio de la pandemia. Un saludo a nuestros 55 participantes en este momento en el Zoom. Nos comparte Aleida también en el chat los arrobas de Twitter de cada uno de los participantes, Patricia, @Patricia Koch, Valeria Román, @Milag Salazar, @Jimena Serrano Gen y @HRestrepo, si quieren compartir en Twitter algunos de los aprendizajes que van a tener durante esta charla. Pues yo voy a ir haciéndoles preguntas y dándoles la palabra en el mismo orden en el que empezamos. Sin embargo, si alguna de ustedes quisiera romper este orden y agregar a lo que alguna más ha dicho en sus respuestas y así variar el orden, está bien que lo hagamos. El siguiente tema que me gustaría abordar relacionado con el de los derechos humanos es el de la privacidad. ¿Por qué el tema de la privacidad? Porque en distintos países los gobiernos han desarrollado aplicaciones móviles que tienen la promesa de brindarle información a los ciudadanos sobre, no sé, en un mapa cuáles son los sitios que deberían evitar porque hay más contagios, información en tiempo real sobre cómo va creciendo el número de contagios y de víctimas mortales del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero también no es muy claro qué hacen estas aplicaciones móviles con los datos personales de quienes las descargan. Sabemos que como funcionan en Singapur y Corea del Sur, dos países que han combatido muy efectivamente esta pandemia, es así. La aplicación guarda a través del sistema de Bluetooth de tu teléfono celular la información de con qué personas has estado cerca. Y si en una de las pruebas del COVID-19 resultaste contagiado, entonces utiliza esa información que ha almacenado a través de la cercanía con otros dispositivos a través de Bluetooth para avisarle con una notificación en el celular a esas personas que han estado cerca a ti que estuvieron cerca a una persona contagiada y que deberían guardar aislamiento social por 2 semanas. Entonces, esto trae grandes preocupaciones sobre que el gobierno está accediendo a la información personal de mi teléfono celular y no solamente a la información personal, sino a la información de con quiénes he estado yo cerca. Pero he aquí el dilema. Esto ha resultado, según hemos visto en Singapur, en Corea del Sur, en otros países, como una estrategia exitosa para combatir el coronavirus. Entonces la pregunta que quiero hacerles es esta: ¿deberíamos aceptar este tipo de vigilancia en este nuevo mundo en el que estamos viviendo a cambio de la bioseguridad? Le doy la palabra entonces a Jimena para conocer tu opinión. Bueno, yo pienso que esto es un tema bastante complejo porque aunque la herramienta ha sido utilizada justamente como tú dices para proteger, digamos que de alguna medida es una herramienta de control, está violando también los derechos fundamentales de las personas y es el derecho a su intimidad, a su integridad también. Y yo pienso que en este caso, yendo un poco más y es atendiendo el tema de la crisis, es el tema del derecho a la no discriminación, porque pues eso también es otra violación a otro derecho. Y el hecho de que sea, si la tuviese, digamos que si fuese el manejo muy puntual de una entidad que está velando realmente con unos criterios y unas bases éticas totalmente estructuradas y respetadas, como para tener un control
sobre la enfermedad, pues digamos que podría ser una opción, pero cuando se hace público, cuando esto hace parte de una entidad de Estado, donde tú no sabes cómo pueden utilizar tus datos posterior a esto, sabemos que el Big Data puede con todo. Entonces, se están también pasando las fronteras y las violaciones de unos derechos. Entonces, yo sí pienso que esto es un tema muy, muy complicado, porque no solamente es el derecho a la intimidad, sino que se está traspasando ese derecho luego también a la discriminación, porque como lo decía Patricia ahora, también hace parte de este tema, y es cómo las personas están empezando a ser discriminadas también socialmente, y eso es un problema. Y nosotros como periodistas, pues tenemos que aprender a manejar este tipo de información. Si bien se nos puede convertir en un aliado para poder interpretar la información también, hasta qué punto nosotros con nuestro propio criterio, nosotros aquí tenemos que tener un autocontrol también sobre cuál es para nosotros éticamente la información que realmente se debe publicar y cuál es la que no se debe publicar. Milagros lo decía ahora, es mucho más valiente en algunos casos no informar, pero también es cómo lo estamos haciendo, bajo esos mismos parámetros y esos mismos lineamientos de tener unos códigos éticos que nos permitan entregar una información contextualizada. Los periodistas tenemos esa labor, y yo pienso que ampliando un poquito más el radar, es importante justamente diferenciar entre esos dos conceptos que hablaba ahora Milagros, y es, una cosa es informar y otra es comunicar, cuando contextualizamos la información. Entonces sí pienso que ese tipo de situaciones hay que estudiarlas muy bien, y como periodistas tenemos que nosotros también tener el criterio para saber si se ajusta, si lo que estamos haciendo es un bien o podemos estar generando y apoyando un mal más común, ¿no?, de la sociedad, en que nos va a afectar a todos. Cuéntanos, Patricia, sobre la realidad en Chile. ¿Tienen una aplicación similar a en Colombia? En Colombia, de hecho, tenemos en este momento como 3 aplicaciones. Está Corona App, que es la del gobierno nacional, pero ahora cada ciudad le ha dado por hacer su propia aplicación. Entonces en Medellín tenemos Medellín Me Cuida, en la ciudad de Cali tenemos Cali Valle Corona, y así. ¿Cuál es la situación con estas aplicaciones de vigilancia y del coronavirus en Chile? Y si te preocupa su existencia, Patricia. Y ahí sumo una pregunta más, Hernán. Sí, No sé si vieron que salió en un medio llamado Interferencia, también una publicación de datos masivos de contagios. Entonces, quizá también valdría la pena que Patricia nos pudiera contar un poquito al respecto. Precisamente iba a aludir a ese caso. En Chile, para contestarle a Hernán, no tenemos una aplicación con esta especificidad de la de Singapur, por ejemplo. Hay una aplicación que más bien orienta, informa, pero a mí me da la impresión de que no es la forma en que la gente se está siguiendo, digamos, las noticias y la información de la pandemia acá en Chile. Yo aquí quería poner 2 temas. Uno tiene que ver, como ya se señalaba antes, ¿cierto?, en el uso, en el fondo, de la información a posteriori, o en el momento. Sabemos que la información es un negocio actualmente, hay que decirlo con esas palabras, que se trafica. La información sirve para grandes empresas farmacéuticas, no sé si en otros países, pero acá nosotros cada vez que vamos a comprar un medicamento, nos piden nuestro número de identificación. Uno puede no darlo, ¿cierto? Pero la mayor parte de las personas, ¿por qué lo damos? Porque tienen un descuento, porque te hacen una oferta, etc. Y esa información ya tiene un canal, ¿cierto?, que llega a otros lugares en el mundo y que se procesa. Y después nos ofrecen medicamentos, etc. Ese es un tema en muchos ámbitos donde la información nuestra ya está siendo manipulada. O sea, saben todo de nosotros, básicamente. Por lo tanto, más información de ese tipo, ya que tiene que ver con este control del cuerpo, ¿cierto?, parece ser muy, muy peligroso, sobre todo porque, no sé cómo es la situación en Asia, pero en Latinoamérica, al menos, la crisis de confianza que hay en nuestros gobernantes ha llegado ya a unos límites altísimos. O
sea, no hay confianza en lo que los gobiernos están haciendo en la pandemia. Claramente, yo creo que eso lo compartimos todos, o sea, tenemos una profunda desconfianza, no solamente quienes se trabajan en periodismo o quienes estamos siguiendo las informaciones desde diferentes lugares, sino que las personas no confían. Entonces parece ser mucho más complejo y arriesgado tener ese tipo de aplicaciones. Y respecto a lo que señalabas de la información yendo más atrás, ni siquiera una georreferenciación que parta desde nosotros, nuestros dispositivos, sino una que se hizo con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Que hicieron este mapa de georreferenciación en que identifican las casas y los barrios donde están las personas contagiadas o que han sido positivas, porque contagiadas sabemos que hay muchas más, pero que son positivas en los test, que están identificadas, y se publicó en un medio que en general es un medio bien alternativo, no es uno de los grandes medios en Chile, pero a nivel digital se ha ido posicionando como un medio de investigación. En Chile hay muy poco periodismo de investigación. Muy poco periodismo de investigación, la verdad, menos que en Argentina, por ejemplo, o en otros países. Ni siquiera tenemos medio, un par quizás, CIPER, y eso sería todo. Interferencias más o menos nuevos, y ellos publican esto, se genera toda una polémica, porque en el fondo se publicaron mapas que no tienen las calles, pero tienen referencias. Entonces, claramente yo puedo ver, no sé, la Universidad Católica, por ejemplo, acá cerca de mi casa, una sede de una universidad, yo sé dónde están las calles, yo podría llegar a identificar, y hay gente que llegó a identificar casas. Por lo tanto, se expuso la información de toda la región metropolitana, que es donde está la capital del país, a escarnio público, a escrutinio público, y luego de la publicación, a partir muy rápidamente, pero a partir de las críticas del medio, dice que lo que hicieron fue mover los puntos, 50 metros, lo que pareciera ser igual de grave, porque además podría haber otra familia, otra casa involucrada. Entonces, en el fondo, la pregunta era, ¿qué informamos? ¿Pero para qué lo informamos? ¿Y qué consecuencias tiene lo que informamos? Digamos que la información no es solo el presente, no es solo lo que digo en el medio, es lo que voy a desencadenar con mi información. Y esa es una pregunta que es del periodismo, creo yo, en general, y más complejo cuando la vida está en riesgo. Por lo tanto, el Colegio de Periodistas, la Comisión de Derechos Humanos, ha estado reflexionando sobre este tema. Hay todo un tema en que se habla de la libertad de expresión, que al censurar o al decir que esto está mal, estaríamos vulnerando la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene límites súper claros, y es la dignidad de las personas. Por lo tanto, esto ha sido todo un temazo acá en Chile, al menos a nivel, no sé si a nivel general, al nivel de las personas que trabajamos en comunicaciones, sí, y que nos pone esa atención. ¿Para qué informamos lo que informamos? ¿Y qué puede ocurrir con la seguridad de las personas respecto a la información que se obtiene a través de, tanto que se obtiene a través de estas aplicaciones que señalaba Hernán, o la información que se publica, digamos, sin ningún control? Porque ahí la noticia, ¿cuál es? La noticia es que el Ministerio de Salud tiene georreferenciado a las personas y que podría haber hecho mejores políticas o medidas porque sabía dónde estaban los focos. Pero no, la noticia no es la dirección ni el domicilio de las personas. Es cierto, y en esta época debemos ser especialmente cuidadosos y preguntarnos antes de publicar cuáles van a ser las consecuencias de la información que vamos a publicar y el manejo que le damos, sobre todo cuando se hacen ejercicios de periodismo de datos, por ejemplo. Cuéntanos, Valeria, sobre este debate en Argentina. ¿Les preocupa el tema de las aplicaciones desarrolladas por gobiernos que acceden a la privacidad de la gente para pues, brindar información que, entre comillas, puede salvar vidas? Bueno, sí, en estas semanas ha empezado a estar en el debate el uso de una aplicación en los celulares por parte del Estado argentino para hacer una mejor, con la idea, con el fin justo de hacer un mejor rastreo de contactos o de personas que puedan estar afectadas. En realidad, este tema se suma a algo que acá por lo menos ya se usaba el año pasado. Yo había publicado una nota relacionado con que ya había un sistema de geolocalización de pacientes con enfermedad de Chagas. En ese momento se dijo que los quedaban anónimos, como que entonces no, como que se preservaba la identidad de las personas, pero la aplicación se usaba en pos de identificar mejor cuál es la prevalencia de Chagas. Ahora también está este debate con COVID-19 y
desde el punto de vista del periodista me parece que tenemos que consultar a distintos, es un tema que implica distintas disciplinas, distintas perspectivas. Entonces, por un lado, hay expertos en tecnología, en ciberseguridad, que pueden analizar las aplicaciones, y bueno, el otro día había un experto en ciberseguridad que marcaba algunas limitaciones, algunos problemas, pero también me parece que como periodistas no podemos dejar de lado nuestro espíritu crítico y ver quiénes son esos expertos, porque a veces puede haber por detrás una cuestión de una competencia entre las empresas que hacen esas aplicaciones, entonces me parece que hay que ir mucho más allá. Y también, como decía, hay que buscar distintas voces de expertos, distintas fuentes, y que este tema implica también consulta de abogados o investigadores en derecho y derechos humanos específicamente, y también especialistas en bioética. En algunos países hay, por ejemplo, en Argentina se formó, el Ministerio de Salud de la Nación formó días atrás un comité de bioética específicamente enfocado a COVID-19, como una manera de que especialistas en bioéticas de distintas instituciones públicas, investigadores, puedan debatir y aportar reflexión, y que el mismo Estado pueda decidir teniendo en cuenta derechos humanos y, bueno, y toda la complejidad del tema, el tema de la privacidad, incluyendo este tema. Y después también, en lo particular, yo he consultado también a investigadores que están trabajando en universidades públicas y que, por ejemplo, venían trabajando en el desarrollo de aplicaciones para una notificación, para mejorar la notificación de casos de dengue. Entonces, que por la emergencia de COVID han pasado a hacer eso, y lo que ellos dicen es que, si bien esas aplicaciones, que en algunos casos están en desarrollo, también dicen que este dilema entre resguardar la privacidad de las personas y, por otro lado, usar la aplicación como una estrategia, una herramienta para controlar la pandemia, es como, de alguna manera puede ser también, no necesariamente tiene que ser dilema, que no todas las aplicaciones tienen que violar la intimidad de los pacientes o de las personas en general. Entonces, me parece que está en nosotros, los periodistas, en investigar todas esas aristas, esos matices, porque no es ni blanco ni negro, y bueno, y también ver en qué estado está el debate público, si a lo mejor, porque a lo mejor la sociedad, si inexorablemente se tienen que usar aplicaciones que están violando la privacidad de las personas, como se pasó en Corea del Sur, bueno, quizás, y no hay otra opción tecnológica, quizás podría haber un debate, desde el periodismo se podría impulsar un debate público sin necesariamente tenemos que hacer eso. Entonces, por eso me parece que este tema requiere mucho trabajo, mucha consulta a distintos especialistas, y también ver, como decía al principio, ver cuál es la evidencia científica que amerita el uso de estas tecnologías para controlar la pandemia. Claro, y ahí hay un reto de nosotros como periodistas, y es tampoco satanizar estas aplicaciones, porque bien utilizadas y teniendo como los filtros adecuados para el tratamiento de los datos personales, para que no se vaya a traficar con ellos, como nos decía Patricia, pues podrían ser realmente útiles, como tal vez han demostrado en ciertos países del sureste asiático. Cuéntanos, Milagros, ¿cuál es tu opinión respecto a esta pregunta desde Perú? ¿Deberíamos aceptar este tipo de vigilancia a cambio de la bioseguridad? Sí, muy interesantes las ideas que han surgido a partir de esta pregunta. Como principio, la protección de los datos personales en este contexto es fundamental, y a la vez, como dice Valeria de Argentina, hay que ver caso por caso. Coincido con ella cuando señala que hay que ver los matices, hay que poner en la balanza los pros y contras en función del interés público.
y como ella bien dice, no todo se puede plantear en blanco y negro, ¿no? Y cada contexto también es particular, cada aplicación es distinta. Ahora, respecto al uso de los datos que hace el Estado para monitorear, por ejemplo, la movilización de las personas con el propósito de evitar la cadena de contagio por el COVID-19, es fundamental observar cuál es el propósito, el objetivo, pero además me surge la siguiente pregunta: ¿quién controla el Estado para que el Estado tenga un manejo ético de estos datos y que no se filtre la información con otros fines? Creo que a la vez que el Estado da cuenta del propósito del desarrollo de estas aplicaciones, del uso de la tecnología para hacer frente a la pandemia, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario enfrentar juntos, ¿no?, la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto el Estado también rinde cuentas sobre cómo nos va a garantizar a nosotros como ciudadanos ese manejo ético y responsable de nuestros datos, ¿no? Entonces, eso a la vez tiene que estar puesto, es tan importante como el objetivo que se busca, ¿no? Entonces, creo que ahí ha habido, por lo menos en Perú, no ha habido una explicación a la nación, al país sobre eso. Se ha informado, se ha aprobado una norma respecto a ello, pero no ha habido una explicación sobre el tratamiento ético y riguroso sobre eso, y las garantías que puedan haber. Y en este caso también, digamos, es insuficiente para mí que el titular del sector que va a manejar estos datos diga que lo va a hacer de manera ética y responsable. Es el ente fiscalizador, el ente que tiene que garantizar ese derecho, está haciendo ese trabajo, está fiscalizando al sector que está trabajando con esos datos para desarrollar esas aplicaciones, porque muchas de esas aplicaciones también el desarrollo son tercerizadas, o sea, se pasa la información a empresas que crean estas aplicaciones, son servicios, y me imagino que en los contratos hay una cláusula de confidencialidad total, pero a la vez sabemos que en el universo, en la comunidad de la tecnología, puede pasar que a veces no se tiene conciencia del impacto que se puede generar, digamos, propalando esta información con otros fines, que bien ha dicho Patricia de Chile, con mirada comercial, ¿no? Entonces, creo que hay varios casos, hay que mirar fino, además de que hay que diferenciar casos, hay que mirar fino, y hay que, también creo que es importante como periodistas decir esto, ¿no?, respecto a cuánto el Estado rinde cuentas sobre este tratamiento de estos datos personales, y quién fiscaliza, pues, a la entidad que desarrolla estos aplicativos. Tienes razón, Milagros. Bueno, me gustaría invertir ahora el orden en que vamos respondiendo para comenzar esta siguiente pregunta contigo, Milagros. Y la pregunta es esta: ¿cómo cubrir de manera ética y digna el dolor, la muerte y la enfermedad? Y me gustaría empezar escuchando a Milagros porque ella vivió un momento difícil en medio de toda esta crisis de la pandemia debido a la enfermedad y muerte de su padre, precisamente por el COVID-19. Tú has publicado ya textos con tus reflexiones al respecto y van muy por el lado de los derechos de los familiares también, en quienes no se piensa tanto. Entonces, compártenos algo de esas reflexiones, por favor, Milagros. Sí, gracias por la pregunta, Hernán. Sí, yo escribí 2 artículos extensos sobre 2 momentos que tuvimos que enfrentar nosotros en mi familia por el caso de mi padre, y también decirles que me llevó a mí a una reflexión, no fue un impulso la publicación, me tomó mucho tiempo pensarlo, muchas horas, días de reflexión, si es que era necesario hacer público el caso. Y cuando vi que era necesario por el interés público, lo conversé en la familia y pude dar cuenta de esto, porque en un primer artículo yo cuento y dejo en evidencia que ya los hospitales en el Perú habían colapsado. Es decir, la atención de la salud pública en los hospitales había colapsado, pero sin embargo diariamente recibíamos información en las conferencias de prensa de que eso no era así.
pero al ver en los hospitales y como familia, y en las clínicas también, en las clínicas privadas, que había todo un viacrucis y una serie de déficit de equipos, déficit de ventiladores mecánicos, déficit de camas para las unidades de cuidados intensivos, de personal médico y tantos otros problemas, como por ejemplo que se entreguen de manera oportuna los resultados de las pruebas moleculares, ¿no? O que no se atendiera en la línea de emergencia 113, donde el ciudadano podía reportar si tenía los síntomas y que nunca llegaban a la casa del ciudadano. Entonces había varias cosas que a partir de un caso personal pude ver cómo funcionaba el sistema desde el inicio, ¿no? Entonces es como haber seguido una ruta del sistema a partir de un caso personal que me permitió identificar estas situaciones, y por eso es que tomé la decisión de hacer público el caso, de manera documentada claramente, ¿no? Entonces, eso fue en un primer momento, el primer artículo, y el segundo momento ya era en un momento más crítico, que tenía que ver con lo siguiente, que no se le daba información a los familiares de la situación de los pacientes, que no había contacto con los médicos intensivistas, con los médicos de las unidades de cuidados intensivos y los familiares. Por lo tanto, el familiar solo llegaba a tener un contacto más cercano cuando le comunicaban que su familiar había muerto, ¿no? Y entonces no había información del tipo de tratamiento que recibían, de las necesidades que habían ahí, y claramente se estaba vulnerando ahí un derecho fundamental. El otro momento es cuando el familiar fallece, el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos por COVID, fallece. Existe una norma, o existe una norma en el Perú, que lo que indica es que el familiar directo, dos familiares directos pueden ver el cuerpo del fallecido para tener un duelo digno, ¿no? Y poder tener ese contacto a 2 metros de distancia con todas las medidas de protección necesarias, ¿no? De modo que pueda en ese momento ver el cuerpo del familiar. Y eso estaba aprobado desde el 22 de marzo en Perú. Sin embargo, cuando sucedió lo de mi padre, vi que eso no se respetaba en los hospitales, no respetaron, digamos, tampoco en el caso de mi familia. No obstante, aquí imagínense, soy una periodista informada que conoce las leyes, que tiene contacto con las autoridades, que puede advertir que esto no está pasando, pero que lo que yo sentía era como un sistema de alguna forma que te aplanaba y no, donde no eras escuchado o que había una gran muralla que no podías saltar. Porque decirles también que te informan de que tu familiar ha muerto, te llaman y te hacen firmar una serie de documentos en la calle, ni siquiera te hacen entrar al hospital, para que tú tengas, para tener una idea de la situación, ¿no? Desde ahí. Y otro momento era que como familiar también se había aprobado una norma donde tú podías elegir si querías cremar el cuerpo o querías enterrar el cuerpo. Y esa norma también no se estaba respetando, porque como no se le da el derecho, o sea, no se respeta el derecho a elegir del familiar, ¿no? El médico que te comunica la muerte del familiar no te dice, la norma te da esta opción, o una o dos, simplemente dice, tienes que firmar la autorización de cremación y punto, y lo tienes que hacer y lo tienes que hacer ya. Pero ¿qué he visto? En algunos casos el cuerpo ya era llevado al centro de cremación sin autorización de los familiares, sin poder, o sea, digamos, sin respetar una serie de aspectos, porque todo eso, cuando hablé con los médicos y vi el caso de otros familiares, siempre se invocaba esto, ¿no? Estamos en pandemia, en estado de emergencia. Entonces yo siempre me decía, a ver, un estado de emergencia y una pandemia nos puede llevar a olvidarnos de nuestra condición humana. Esa es una gran pregunta que yo me hacía, ¿no? Veía, no solo por el caso particular, a partir de eso yo conocía a varios familiares que diariamente me llamaban para reportar sus casos y lo que yo hacía de primera mano era orientarlos, ¿no?
no era recurrir directamente a contar eso, porque a veces hay casos en donde el periodista orientando puede hacer más que haciendo público ciertas cosas por un tema del tiempo, ¿no? Por ejemplo, el hospital de ATE, que concentra a los pacientes que están, digamos, en una situación crítica, como era el caso de mi papá, está lejos del centro, está como a 2 horas del centro de la ciudad, y entonces, mientras que un periodista va hasta el hospital de ATE, dependiendo de la hora, si es que no está el toque de queda, que empieza a las 6 de la tarde, ya se podrían haber llevado el cuerpo, ya podrían haber pasado tantas cosas que al final, digamos, el familiar no va a tener derecho a elegir, no va a poder elegir como quiere, digamos que o sea cremado el cuerpo o enterrado, o este derecho de poder ver al menos con 2 metros de distancia al familiar. Lamentablemente esto sigue sin cumplirse, por lo menos hasta hace unos días veíamos esto. Por fortuna, a raíz del conocimiento de estas normas y del contacto directo que como periodistas, bueno, tenemos con el propio ministro de Salud y las diversas autoridades, se pudieron atender ciertos casos, pero yo me preguntaba, claro, si interviene un periodista se puede atender el caso de un familiar, pero y no siempre va a estar el periodista para que eso pase. ¿Cómo hacemos para que se respete, para que se entienda desde el Estado que las normas que aprueba tienen que ser implementadas y tiene que entenderse que así como es importante salvar una vida, también es importante tener el respeto por ese momento, digamos, que está atravesando la familia y que no se considera, que no se está considerando que es igual de importante. Y así como este caso, nosotros hemos recibido muchos otros casos porque tenemos un espacio que se llama Haz tu parte para enfrentar juntos la pandemia, donde la gente reporta sus casos, los casos que viven en los hospitales, y por ejemplo tenemos reportes de casos de pacientes con problemas de salud mental que no están siendo tratados de diferente manera, o no hay un protocolo para tratar esos casos, y que realmente es una situación bastante extrema, ¿no? Y de gente que realmente al no tener un protocolo se está agudizando de manera más grave, digamos, la situación, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que lo que pude ver era que sí existen normas nacionales que se han ido adecuando según la información de la Organización Mundial de la Salud respecto a estos protocolos, porque van cambiando constantemente. Entonces, como periodistas necesitamos estar atentos a estas modificaciones que se van haciendo y a nuevas conclusiones que va llegando la comunidad internacional frente al tratamiento de la enfermedad, pero también de qué pasa, el virus permanece por cuánto tiempo más después que una persona fallece, porque ciertos protocolos van cambiando, ¿no? De la importancia también de respetar, de garantizar el duelo digno, digamos, de los familiares que pierden a un ser querido en este contexto, ¿no? Entonces, nuevamente, hasta en ese momento me pude dar cuenta de esta especie que yo sentía como de ceguera, y de adormecimiento, a veces en que uno puede entrar cuando escucha mucho discurso, no solo oficial, también muchas teorías y muchas ideas, y cuando de pronto pasa algo y uno dice, wow, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente sucede. Wow, Milagros, gracias por compartir tu pues dolorosa historia con nosotros y todas estas valiosas reflexiones. A propósito, nuestro chat está muy activo. Invito a nuestros 65 participantes en este momento a que lo revisen, y paralelamente, mientras nosotros vamos conversando, hay una conversación interesante gestándose ahí en el chat. Muchas gracias a Quetzali, porque nos compartió en el chat los 2 enlaces de los artículos escritos por Milagros. Uno es El Guerrero y la Pandemia, y otro, COVID-19, la batalla por preservar la vida. Pueden encontrar los enlaces a ambos artículos ahí en el chat, y pues pueden ir compartiendo sus opiniones y preguntas con nosotros. Me gustaría cederle la palabra a alguna otra de nuestras invitadas
que tú quisiera comentar sobre lo que nos comparte Milagros y sobre esta pregunta que hacemos: ¿cómo cubrir de manera ética y digna el dolor, la muerte y la enfermedad? Veo que Valeria quiere hablarnos. Yo quisiera, para complementar lo que ya dijeron, y gracias por compartir estas palabras, creo que desde el periodismo podemos ayudar a empoderar a los ciudadanos en sus derechos humanos relacionados con la salud y también con cuestiones de bioética. Entonces, por ejemplo, se están dando algunas situaciones que por el tema de las urgencias de la misma pandemia, no siempre el personal de la salud pone como causa de muerte de una persona a COVID-19. Y ese problema lleva a que haya subdiagnósticos o subnotificaciones de muertes por COVID. Entonces, me parece que desde los medios podríamos informar más sobre la importancia de que los familiares de las personas que han muerto o que están graves, o la importancia de que los médicos notifiquen en la causa de muerte a esta enfermedad. Y después también otro tema que hay que abordar desde la perspectiva de derechos humanos y que también puede ser dolorosa para los familiares y para los pacientes, es los casos severos, los casos que están en cuidados intensivos, que por un lado el familiar está con toda la angustia de que no sabe qué va a pasar, cómo se va a desarrollar cada cuadro, pero al mismo tiempo se enfrentan a que hoy esta enfermedad hasta el momento no tiene un tratamiento específico, seguro y eficaz que esté absolutamente demostrado. Por lo cual, hay muchos ensayos clínicos en curso evaluando diferentes drogas. Entonces, es necesario que desde los medios de comunicación también demos buena información sobre cuáles son los derechos de pacientes y sus familiares a la hora de ingresar en protocolos de ensayos clínicos. Cómo debe dar el consentimiento, nos tenemos que preguntar si se están cumpliendo. Hay muchos acuerdos internacionales, varias pautas de la OMS sobre la participación de sujetos humanos en ensayos clínicos. Entonces, como periodistas nos podemos preguntar, ¿se está cumpliendo esos acuerdos? ¿La gente tiene acceso? ¿Está bien informada cada vez que accede a esa información? ¿O le están dando, por ejemplo, hay veces que, como la mayoría de las drogas no tiene evidencia, se le avisa que esa droga en realidad lo van a probar y que en realidad no hay seguridad en su eficacia? Digamos, ese tema también me parece que en este punto en que los pacientes están viviendo un momento doloroso, también debería ser cubierto para resguardar justamente su seguridad y su derecho a la vida, ¿no? Gracias, Valeria. No sé si Patricia o Jimena quisieran añadir algo más sobre este tema o si avanzamos con otro tema. Jimena levanta la mano. Cuéntanos, Jimena. No te escuchamos, tal vez está cerrado el micrófono de Jimena. Ok. Realmente todos estos conceptos pues son complementarios. Escuchando los testimonios pues dolorosos de Milagros y acogiendo un poco lo que dice Valeria, estoy totalmente de acuerdo en que los medios, los periodistas tenemos esta labor de contextualizarles la información a la ciudadanía, a los pacientes, a los familiares, y es de una manera sencilla llevarles estos mensajes. A veces no es fácil entender, sentarse a leer los derechos cuando están redactados de una forma tan específica, pero si nosotros les podemos transmitir el mensaje de una manera sencilla, igual en la forma en que les vamos a explicar si las medicinas están siendo evaluadas, si no están siendo evaluadas, si hay alternativas, si no hay alternativas, cómo es ese proceso jurídico y legal que tienen los pacientes y sobre todo los familiares ya ante una crisis, ante un fallecimiento, por ejemplo. Entonces, ese yo creo que es uno de los mayores aportes que nosotros podemos entregar, y es justamente para respetarles esa integridad
a las personas, a los usuarios finales, a toda la sociedad en general. Gracias, Jimena. Patricia, ¿quieres contarnos algo, opinar algo sobre esto o te gustaría que avanzáramos con otro tema? Sobre el tema de los desafíos, ya se ha mencionado, pero creo que es importante, sobre todo porque también se ha mencionado el tema de la libertad de expresión y muchas veces, y también entre nosotros mismos, ¿no? Entre las personas que nos dedicamos a la comunicación hay bien poco conocimiento de lo que implica la libertad de expresión. Una cosa tiene que ver con los límites, pero también tiene que ver con el derecho de las personas, el derecho de la audiencia, básicamente. El derecho a la libertad de expresión no tiene que ver solamente con emitir ciertas informaciones, opiniones, sino con que las personas reciban información de calidad, información que sea relevante, información además que las integre, que sean partícipes de la generación de la información. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las fuentes. Este momento de crisis, digamos, de la pandemia es un momento de crisis que no solamente es de la salud, es de todos los planos de los derechos humanos, de los derechos sociales, puntualmente, pero de todos los derechos. Estamos en un momento de crisis total, porque en el fondo estaba pensando cómo la comunicación de la ciencia o la comunicación científica logra generar contenidos que reflejen la crisis social. Porque tampoco es solamente explicarnos que se está generando una vacuna sin el contexto del que se hablaba anteriormente, sino que los contextos son muy diferentes y van a influir sobre además cómo se está construyendo la solución científica, ¿no? Que no es algo tan neutro tampoco, entonces es importante como ver eso, pero también el tema de la calidad de las fuentes. En los medios de comunicación, no sé si en sus países, pero acá de pronto es lo mismo una persona que está diciendo que encontró una cura milagrosa en internet, digamos, de algo de cloro hace un tiempo, y ponen en el mismo nivel a una persona que está hablando, ¿cierto?, con otros antecedentes que parecieran ser mucho más serios y con mucha más base. Entonces, en el fondo, no todas las opiniones son lo mismo. Y los medios de comunicación tienen que tener una postura frente a eso, porque si no es banalizar y farandulizar la crisis de la pandemia. Nosotros ayer estábamos aquí en mi casa, estábamos en la casa viendo las noticias y salen algunos temas bien interesantes de pronto de cómo se está viviendo en los barrios más pobres, ¿cierto? Y después hablan de cuáles serían, que los perros, digamos, las mascotas, los perros tienen ciertos comportamientos que tienen que ver con la adolescencia de los humanos, como haciendo un parámetro. Entonces uno decía, ¿qué tipo de jerarquización? ¿Por qué se hace esto? O no sé, cómo hacer el mejor fitness en la casa, cuando la mayor parte de la gente ni siquiera está con un ingreso, digamos, y no puede comer. Entonces, en el fondo, siempre contextualizar y entender que las personas a las que estamos llegando están en un momento muy, muy difícil en nuestro continente. Yo creo que la mayor parte de la gente está con muy pocos ingresos y con crisis interna, familiar, y cómo ese momento, digamos, tiene que interrogar nuestra ética. ¿Qué es lo que estamos diciendo también desde nuestro lugar de privilegio, creo yo, ¿no? Como periodista, y cómo nos conectamos, como señalaba Milagros, ¿no? Cómo nos conectamos también con lo que está pasando de verdad en la calle, y no con el reporteo a través de redes sociales, que es otro tema que, que en el fondo está sucediendo, ¿cierto? Y que no nos da un reflejo, y que las personas que están en su casa no les permite o no nos permite, yo estoy al otro lado de la pantalla igual, entender realmente qué está pasando en medio de una cobertura que pareciera ser bien, como decía también la colega argentina, o sea, que los periodistas deportivos incluso están hablando de la pandemia, ¿no? Acá pasa mucho, todo el mundo está hablando desde sus disciplinas, pero no tengo ni una voz creíble, pero tampoco tengo un reflejo de lo que está pasando fuera en la calle, más allá de las cifras del gobierno que generan poca credibilidad. Entonces son un montón de desafíos, la verdad, pero así como varias cositas que pasan. Sí, es que los periodistas a veces vivimos en nuestra propia burbuja de la información e informamos sin salir de esa burbuja de la información, y se nos olvida que le informamos a una audiencia que en estos momentos en su mayoría está sufriendo. Y precisamente por lo que nos quedan apenas 20 minutos de esta charla,
y la tenemos que finalizar dentro de 20 minutos porque inmediatamente después hay otra más. Quisiera yo plantear una última pregunta para que debatamos aquí juntos y luego vamos a darle espacio a algunas preguntas que nos han llegado a través del chat para que quien la quiera responder levante la mano y la responda. Pero esta pregunta en la que quisiera que participáramos todos es la siguiente y es el tema del derecho al trabajo, que hace parte también de los derechos fundamentales. ¿Por qué quiero hablar del derecho al trabajo? Porque en los países, en especial aquellos que tienen gobiernos populistas, como Estados Unidos, como el caso de México, lo hemos visto también, y como el caso sobre todo de Brasil, se han comenzado a presentar manifestaciones, en algunos casos multitudinarias en las calles, de personas que dicen, hey, déjennos salir a trabajar, no nos importa si nos contagiamos, o incluso gente que dice esto de la pandemia y del COVID-19 es una conspiración de China para controlar el mundo, etcétera, etcétera, y no queremos seguirle el juego a esa conspiración. Y se ha comenzado a plantear ese debate que para muchos es una falacia entre derecho al trabajo y el tema de protegerse uno de este virus del COVID-19. Y el periodismo, en su mayoría, los medios, al menos en Colombia, han estado del lado de no, quedémonos en casa, cuidémonos, es tiempo de permanecer en casa, pero al mismo tiempo hay mucha gente que no se puede dar el lujo de quedarse en casa y ha comenzado a decir, hey, no, necesitamos salir a trabajar, necesitamos comer. Y los periodistas no podemos quedar como los villanos en esta película al insistir solamente en, hey, no, quédate en casa, desde la comodidad de nuestro puesto de asalariados en los medios de comunicación. Entonces, tal vez me gustaría comenzar contigo, Patricia. ¿Qué opinas sobre la posición que debemos tomar como periodistas en este aparente debate entre el derecho al trabajo y la necesidad de quedarse en casa? Yo creo que no son extremos, o sea, no son opuestos, porque hay una cantidad de personas que efectivamente podemos quedarnos en casa y podemos aportar de muchísimas formas, ¿cierto? Con lo que está pasando afuera, podemos colaborar a niveles de redes familiares, etcétera, barriales. Pero yo creo que no es algo que se enfrente, digamos. El problema es que la mayor parte, y hay que reconocer que la mayor parte de la economía, incluso en un país como Chile, ¿no?, que hasta el año pasado, en octubre, había personas que todavía creían que estábamos en un lugar súper bueno y pujante, ¿no? Se creía aún, ahora la mayor parte creo yo que entiende que es muy compleja la situación acá. La mayoría de nuestra economía es frágil. La mayoría de la economía de nuestro continente o de nuestra parte del continente de Latinoamérica es informal. Entonces, en el fondo, tú te enfrentas a la disyuntiva y hay gente que, aquí afuera de mi casa, yo en un barrio en la ciudad de Santiago, en un barrio bien de esos barrios antiguos, ¿no?, donde había desde médicos hasta personas que trabajan haciendo costura, hay una mixtura social aún acá, y hay personas que están pasando, como en las crisis de los 80, a pedir comida. Yo no puedo decirle a esa persona quédate en la casa porque no tienes que comer, porque además las leyes que hicieron muchos de nuestros gobiernos, por lo menos acá y en otros países, fueron la suspensión de los contratos. Entonces, en el fondo, el gobierno permite que las empresas suspendan los contratos de trabajo. No te van a pagar el sueldo durante los meses que dure esto, pero además los mismos medios de comunicación no interrogan al gobierno sobre qué hace la gente. Hay cuestiones como tan evidentes, entendiendo uno que los medios, hay otro tema, que hay un duopolio de medios de comunicación, como en muchos de nuestros países, pero el periodismo tiene la labor de interrogar al poder, siempre, incluso desde la comunicación de la ciencia. Yo creo que eso no solamente desde el periodismo político, siempre tiene la labor de interrogar al poder. Por lo tanto, nosotros como medios, claro, podemos estar diciendo, o como comunicadores, quienes puedan quedarse en casa, quienes no pueden quedarse en casa, hay que generar las condiciones para que se queden en casa si esa es la forma de detener la muerte y la enfermedad. Pero el problema es que no somos nosotros personas e instituciones o medios de comunicación independientes quienes podemos asegurarle la comida a la gente. La gente va a salir igual, porque es o morir de hambre o morir en un hospital colapsado, fuera de un hospital colapsado,
como ya está pasando en Chile, que hay gente que está muriendo en casa, como ya pasó en Ecuador y en otros países. Entonces, en el fondo, casarnos con un discurso, cuando sabemos que no es posible, es hacer periodismo, comunicaciones, sin estar conectados con la realidad. Gracias, Patricia. Cuéntanos, Milagros, en Perú, ¿cómo se ha manejado esta aparente dicotomía entre el derecho al trabajo y la necesidad de quedarnos en casa? A ver, esa pregunta me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Yo sé, entiendo que a veces como periodistas que tenemos que resumir en titulares sencillos una situación, a veces que podamos caer en el reduccionismo y en caricaturizar ciertas situaciones, ese es el riesgo, ¿no? Y también lo otro que a veces cuando reporteamos siento que juzgamos demasiado. O sea, es como un linchamiento, se juzga, y la verdad, la práctica y la técnica periodística te dice, esto está sucediendo, susténtalo, sustenta esto, es esto que estás dando cuenta tú desde los hechos, ¿no? Ese es el trabajo que... Y por otro lado, la idea es que este hecho verificado y corroborado nos dé conocimiento, ¿no? Nos ayude a comprender ciertas cosas, nos ayude a entender las complejidades humanas, nos ayude a entender qué es lo que le está pasando a otro. Finalmente, puedes ir un paso más allá, dar un conocimiento y también trasladar una experiencia de lo que otra persona está viviendo, ¿no? Entonces, a veces escucho mucho, ¿no? Ay, es que esta gente sale por falta de cultura, qué incultos son, de verdad que no tienen la idea, o sea, es gente poco preparada, ¿no? O la palabra, y por otro lado hay otros que dicen, ay, qué falta de empatía de tu parte, de no poder comprender a los otros. Entonces, yo cuando escucho, bueno, miro desde allá y digo, wow, bueno, voy a escuchar esto con respeto, porque tampoco se trata de decir quién tiene la razón, pero tú tienes la razón, tú no tienes la razón, ¿no? Y si no, vamos a caer, ¿no?, en lo mismo. Pero ahí pienso, ¿qué tanto estamos afinando esa escucha y esa mirada, de verdad, para comprender realmente qué puede estar pasando y poder contarle al otro que entienda en varias otras dimensiones lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran desafío, ¿no? Yo me pongo a pensar, miren, ¿saben? La mayor cantidad de víctimas a nivel de números en el Perú, de contagiados y de fallecidos, son los comerciantes de los mercados en mi país. Son las personas, la mayoría de personas que han llegado de provincias o gente que ha surgido desde abajo y que por alimentar a su familia o porque siempre han entendido que su forma de vivir es trabajar, 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 generar, generar, se arriesgan y van al mercado y se exponen, y son estas mismas personas que van finalmente, si entras al circuito del sistema de salud, son los que no van a encontrar una cama y son los que van a terminar muriendo en la puerta de un hospital o muriendo en una sala de cuidados intensivos de un hospital, en el mejor, por decir, entre comillas, de los casos, que si llegas a un estadio mayor del sistema, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? A ver, yo ayer hablaba con mi equipo porque el presidente dio pues estas cifras alarmantes, que el 80% de los comerciantes de un mercado mayorista en el Perú están contagiados de COVID, 80%. O sea, de cinco comerciantes, 4 están contagiados. Y entonces yo decía, wow, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, y a estas personas, a ver, hay que entender por qué esta gente está saliendo, por qué hemos llegado a este grado de contagio tan focalizado ahí. Estas son personas, presenta esta aparente dicotomía o dilema, no tienen que trabajar, pero a la vez deberían estar en sus casas.
qué políticas se han planteado para atender a este tipo a esta población que la verdad, no es, ahora nos enteramos por las cifras, pero desde el comienzo digamos, de la pandemia, por lo menos en el Perú, de los casos, ya más o menos se tenía cierta información de que en los mercados populares había gran foco de infección, ¿no? Y ahora tenemos una fotografía más cercana que se van a intervenir más de 2.000 mercados a nivel nacional en el país. Entonces, ahí yo creo que hay que tener una mirada más fina, hablar con las familias de estas personas contagiadas, ver qué cosa los arroja a la calle a salir a vender. Es un tema de la necesidad solamente, hay otros aspectos, están llenos de deudas, es un tema que a veces de repente la persona no toma conciencia del nivel de gravedad en la situación. Estamos llegando a los medios a informar adecuadamente a estas personas, porque a veces lo que ven en la televisión, con el perdón de mis colegas de la televisión, que respeto el trabajo, y yo también diría que hay algunos que hacen un excelente trabajo, pero hay algunos que se han dedicado a cazar, como una especie de cacería. Tú estás saliendo a la calle, te voy a denunciar, ¿no? Ahora voy a sacar el video donde tú estás saliendo a trabajar, y lo estás haciendo así, clandestinamente. Por favor, eso es una mirada reduccionista de lo que pasa. Entonces, ahí creo que hay que mirar, tomar contacto con las familias o contagiados, ver la situación de estas personas, por qué los arroja a la calle, solo el tema de la necesidad del trabajo, ¿qué otras variantes hay? Porque uno a veces cree saber algo desde su lugar, desde su escritorio, desde su casa, desde su contexto, desde su realidad, pero otras personas, puede haber otros fenómenos que nos están escapando del análisis y que necesitamos narrar. Yo lo miraría desde ahí. Gracias, Milagros. Pues nos quedan algo así como 10 minutos. Entonces, voy a pasar a las preguntas que nos han enviado nuestros participantes ahora. Aunque Jimena quería añadir algo aquí. Bueno, escuchemos a Jimena y a Valeria brevemente sobre este tema y pasamos a las preguntas de nuestros participantes, pero les voy a pedir que seamos breves. Sí, realmente quiero como concretar algunos puntos, y es esta crisis. Todos tenemos una crisis o un estado económico débil casi en toda Latinoamérica, pero es que este tema también ha afectado la economía de los periodistas y de los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia nos unimos 6 grandes agremiaciones de base de periodistas y solicitamos al gobierno ayudas puntuales para los periodistas, porque estamos saliendo a reportar, sí, pero nosotros también estamos siendo afectados. Muchos medios, inclusive, pues no los medios grandes, pero sí los medios pequeños, están siendo afectados porque no tienen pauta publicitaria, porque las empresas no están produciendo y retiraron la pauta, porque el mismo gobierno redujo todos sus gastos y lo primero que cortan es la publicidad y los patrocinios. Entonces los medios de comunicación también están siendo afectados. Eso es una cadena. Entonces, si el medio no tiene cómo cubrir, pues tú te quedas desempleado, porque hay mucho periodista también trabajando freelance y no tiene cómo soportar tampoco la carga económica. Así que nosotros desde la asociación nos unimos con el CPB, con el Colegio de Periodistas, con 6 entidades más, y estamos solicitando ayudas para los periodistas. Además, los periodistas ya desde el punto también del manejo de sus derechos, también están enfrentándose a una situación, y es su salud mental, por lo que hablábamos ahora de la cantidad de información que está recibiendo, por la cantidad de información que tiene que estar produciendo. Eso también ha afectado la salud mental de los periodistas, y también hay que velar por los derechos, y sobre todo en este caso por los derechos de los periodistas, y es a su integridad como persona. Entonces, sí pienso que también tenemos que tener en cuenta que en esa parte de la humanización de la información tenemos que tener también presente que los periodistas son personas que están viviendo las mismas situaciones que están todas las personas afuera. Si bien nosotros no podemos salir pues por las mismas condiciones de seguridad, pues eso también que nos está generando a nosotros como personas y a los medios. Entonces, eso es un punto que yo quería dejar muy claro.
y hacerle mucho énfasis. Y una reflexión, y es, si bien los periodistas científicos, nosotros nos especializamos en cubrir todas las fuentes del conocimiento, y en los medios de comunicación hay diferentes áreas que cubren, estamos hablando de económicas, de deportes, de judiciales, en fin, todos. Lo ideal es que todos los periodistas se formen en periodismo científico, porque el periodismo científico es transversal a todas las áreas del conocimiento y a todas las áreas que se pueden estar abordando de los medios de comunicación. Entonces, si nosotros queremos realmente un periodismo de calidad, lo que tenemos que hacer es incorporar a todos los periodistas, no importa el área que esté cubriendo, porque el periodismo científico se puede hacer desde deporte, se puede hacer desde moda, se puede hacer desde judiciales. Entonces, integrar a todos los periodistas de las diferentes áreas que se están cubriendo periodísticas y que se formen. Y adicional, yo pienso que un elemento adicional en este momento, de aquí en adelante, es que todos nos debemos formar en derechos humanos y en ética periodística. Así nosotros logramos concretarlos a todos y realmente aportar desde el periodismo a la sociedad en general y a todos los problemas que se puedan presentar de aquí en adelante. Gracias, Jimena. Sí, a propósito de lo que tú dices, hago una cuña y es en la red Ética, a través de nuestra cuenta de Twitter, @ética. Tenemos todos los jueves a las 3 de la tarde, hora de Colombia, que es la misma de Perú y Ecuador, un tweet debate, donde nos dedicamos una hora a conversar por Twitter sobre temas relacionados con ética periodística. Y el tema del que hablaremos esta tarde está muy relacionado con lo que dices, y es qué nuevos modelos de negocio pueden salvar al periodismo en medio de esta crisis. Entonces, los invitamos a participar ahí en la cuenta Ética con el hashtag Ética en Red. Y sí me gustaría escuchar a Valeria sobre esta pregunta, porque es precisamente Argentina uno de los países, estaba leyendo, donde más se ha aplanado de alguna forma la curva, y es gracias a la disciplina y al compromiso de la gente con esto de quedarse en casa. En Argentina han sido muy juiciosos con el tema de cuidarse en casa, pero ¿cómo han manejado este dilema de derecho al trabajo o quédate en casa? Gracias, Hernán. Sí, en Argentina desde el 20 de marzo tenemos el aislamiento obligatorio y bueno, se ha logrado que la curva de casos no subiera tan estrepitosamente y la situación no esté tan mal. Lo que sí hubo, en los canales de televisión se ha planteado a veces este aparente dilema con la presencia de economistas o con dar voz a economistas que decían que era o la salud pública versus la economía del país, que ya viene desde el año pasado con una grave crisis económica. Yo como periodista científica me pregunté, ¿es verdad este dilema? ¿Hay un enfrentamiento? ¿Qué evidencias hay desde lo económico, desde la salud pública, para sostener esto? Entonces, en las semanas a mediados de abril, empecé a investigarlo como periodista de ciencia, a ver qué evidencia científica había. Y encontré, por un lado, hay un estudio realizado en Estados Unidos, en la Universidad de Wyoming, que demuestra que Estados Unidos, con cuarentena masiva, ahorra más dinero que sin cuarentena. O sea, al país, no solo la cuarentena, el aislamiento obligatorio, no solo le salvaría más vidas, sino que también le ahorraría dinero. Estados Unidos va a gastar más dinero si no hace los aislamientos necesarios. O sea, la cuarentena o los aislamientos sí tienen un costo económico, pero no hacerlo es más dramático para la economía del país. Eso lo demuestra en Estados Unidos. A la investigadora que contacté, le pregunté, ¿se puede trasladar este resultado a países en desarrollo como los de América Latina? Ella me señaló, podría ser, pero no tengo evidencia de que sea el mismo resultado. Por lo cual estuve investigando el tema aquí en Argentina y encontré, hay un investigador de la Universidad de Buenos Aires que había hecho un relevamiento sobre
la cantidad de muertes que se evitaron en la Argentina por el aislamiento desde el 20 de marzo, que hay muchísimas, miles de muertes, está el número concreto, o por lo menos estimado, hasta el 15 de mayo. Y después también me pregunté, bueno, si se saben las muertes que se evitaron por esta medida, ¿cuánto también, qué costo económico tuvo para el país? Entonces, y fue interesante porque llamé a una asociación de economistas de la salud que hay en Argentina y les hice esta pregunta. Me sorprendió que ellos todavía no habían pensado en esto. Los costos económicos son más o menos con cuarentena o sin cuarentena en Argentina. Todavía no lo habían hecho, no lo habían estimado. Y el tema es que como me tuvieron que decir que no, pero es como que les quedó el desafío. Y 2 días después me llamaron para decirnos, mira, tu pregunta nos disparó esta inquietud de tener una respuesta, porque era una pregunta importante para ellos también. Entonces, uno de ellos, el presidente, hizo el cálculo y arrojó en relación a que el Ministerio de Finanzas de Argentina ya había dicho cuáles iban a ser los costos de Argentina con cuarentena, ¿no? Ya había dicho cuánto iba a afectar al PBI este año. Entonces, este investigador de la Asociación de Economistas de la Salud hizo el cálculo de cómo iba a afectar Argentina sin cuarentena. Y les da que en Argentina, sin cuarentena, el costo económico hubiese sido peor que con cuarentena. Y eso lo publiqué el domingo pasado en Infobae. O sea, la cuarentena no solo, en resumen, la cuarentena, el aislamiento obligatorio de un país en este momento en que no hay vacuna, en que no hay tratamiento efectivo, no solo salva vidas, sino que le trae beneficios económicos al país. Wow, súper interesante. De hecho, si ahorita nos pudieras compartir en el chat el artículo, el enlace al artículo que publicaste en Infobae, sería muy valioso, Sí, Valeria. ahora se los muestro. Sí. Gracias. Pues vamos llegando al final de esta charla, pero me dice Jordi que nos podemos extender unos minuticos más, máximo unos 10 minutos más, para darle espacio a las preguntas de quienes han participado. Tenemos esta, entonces, ¿cómo vamos a hacer con estas preguntas? Yo las leo y aquella de ustedes que quiera responderla, levanta la mano, puede ser ahí a la cámara, y le damos la palabra a quien quiera responderla y avanzamos a la siguiente pregunta. Esta nos la hace Ceci Preciado desde México. Nos dice, pregunta para Valeria, ¿conoces algunos sitios en línea donde un periodista pueda capacitarse para poder cubrir temas científicos? Porque, como dice Jimena, podría ser falta de conocimiento, pero no de ganas de aprender. Entonces, esta pregunta para ti, Valeria. Sí, recomiendo, está en curso, ahí creo que fue el 4 de mayo, empezó un curso de Maryn McKenna de Estados Unidos, organizado por la Fundación Knight y el International Center for Journalists, y bueno, que es un curso específico para cubrir la pandemia, que está liderado por Maryn McKenna, que es una periodista que tiene muchísima experiencia, libros publicados en epidemia, y además lo bueno del curso es que está siendo difundido en español, en inglés y en portugués, y además, y en francés. Cierto, ese curso está muy bueno. Cuéntanos, Jimena, ¿tú también levantaste la mano? Ah, ¿no? Pues no la había levantado, sin embargo, opino. Y pienso que sí, hay unos recursos, inclusive en la página de la Federación Mundial de Periodistas Científicos también hay cursos de formación. Nosotros desde la asociación estamos en construcción también de unos cursos que van a ser un poco más dinámicos, van a ser videos hechos por expertos, por periodistas expertos, cada uno en su área, donde pues los dejaremos también abiertos para que las personas puedan acceder a esos cursos de formación. Yo hago la cuña también y en la Fundación Gao lo que hemos hecho es empezar el Festival Gao en casa
y hemos hecho una serie de webinars durante las últimas 3 semanas. Hemos tenido casi que uno diario. Para quienes se hayan perdido algún webinar, los pueden revivir en el canal de YouTube de Fundación Gao, y hemos tenido unos buenísimos. Les recomiendo uno titulado Epidemiología para Periodistas, que fue muy reciente, se fue muy bueno, y otro que dictó Gumersindo Lafuente del diario.es, sobre cómo organizar a la redacción de un diario, de un medio de noticias, para el teletrabajo. Además, Gumersindo estuvo contagiado de COVID, y contó ahí en el webinar su historia y su experiencia. Fue muy interesante. Les quiero transmitir ahora la pregunta de Lila Monasterios desde Bolivia, de Muy Guaso. Dice, en Bolivia hay un decreto que criminaliza hasta las expresiones artísticas a nombre de luchar contra las fake news. Muchas personas están empezando a salir a bloquear porque ya no tienen más que comer. Hay un adolescente que se ha suicidado por hambre, pero el gobierno entiende esto como sedición fomentada por el gobierno anterior. ¿Cómo podemos, como periodistas, esta es la pregunta, hablar de las necesidades de la gente cuando se corre el riesgo de que criminalicen lo que dices porque no le conviene al gobierno? ¿Alguna de ustedes quiere responder a la pregunta de Lila? Tal vez Milagros. A ver, creo que es importante, siempre digo, ver caso por caso, pero habría que ver si la persona que hizo la pregunta ha visto ha sido testigo de que porque un periodista reveló un caso, el gobierno criminalizó, digamos, o persiguió o tomó medidas, represalias contra esa familia o esa persona, porque y qué específicamente, ¿no? Porque les digo, a nosotros más bien, cuando hemos hecho público casos y con un tratamiento adecuado de la información, protegiendo incluso el nombre de las personas, o si, porque bueno, los periodistas no pueden revelar, está prohibido que estemos revelando los nombres de los contagiados y de las víctimas, al menos que los familiares acepten que la publicación, pero aún así no lo hacemos, ¿no? Excepto en mi caso que tomé una decisión porque, bueno, ya expliqué el motivo, ¿no? El caso particular de mi papá. Más bien nos ha pasado todo lo contrario, que al revelar la situación se han tomado medidas y ha tenido que el Estado responder. Ha tenido, por ejemplo, voy a contar varios casos, ¿no? Nosotros revelamos que se habían cerrado varios comedores populares para, digamos, la atención y el abastecimiento de comida para indigentes en la calle, y nosotros al revelar este caso se tomaron medidas para atender a esta población vulnerable, y hemos hecho estas preguntas de manera directa incluso al gobierno en las conferencias en Palacio. Como decía Patricio, esto de confrontar al poder es fundamental, ¿no? Para que se mueva, para que haga las cosas. Por otro lado, también cuando hemos hecho público otros casos, se han visto obligados a pronunciarse, y otros colegas también han difundido esto, y se ha logrado tener algún resultado, ¿no? Acá la persona que hace la pregunta señala, hay 67 personas apresadas. Sí, yo diría que habría que chequear bien ese caso, porque no conozco, si tuviera más contexto podría responder en relación a eso, pero digo caso por caso. No se ha dado, también hay otras situaciones en donde hay personas contagiadas que nos dicen, no hagas público esto, solo quisiera que me ayudes de esta manera, porque, por ejemplo, personas que viven en casas alquiladas, departamentos alquilados, o que comparten, viven en un edificio, y la que arrienda digamos, el departamento, les ha dicho que se vayan porque tienen COVID, ¿no? Y porque la que alquila les ha dicho que además tienen, bueno, también tienen una tienda en el mismo edificio, y le ha dicho, debido a que se ha corrido la voz de que en este edificio hay contagiados, ya no vienen a comprarme nada a mi tienda, así que váyanse, ¿no? Entonces, en esas circunstancias,
nosotros optamos por no hacer público ese caso, sino ver la manera de que estas personas reciban la atención y que vayan médicos a visitar a estas personas para ver la situación del contagio y ver de que se tomen las medidas de protección necesarias y de atención médica a estas personas que vivían en un departamento, ¿no? Entonces yo diría que es caso por caso. En algunas ocasiones hacemos público, pero no inmediatamente hacemos público. Hay que evaluar cada situación. Vale, muchas gracias, Milagros. Pues no tenemos mucho tiempo más, a pesar de que hay otras muy buenas preguntas en el chat, pero me dice Jordi que ya debemos ir finalizando. Pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron y gracias a nuestras invitadas, a Patricia, a Milagros, a Jimena y a Valeria. No sé si Jordi quieras añadir algo entonces para finalizar. Sí, muchísimas gracias, Hernán. Simplemente agradecerte a ti también por la moderación, a la Red Ética y a la Fundación Gabo por acompañarnos, por acuerpar este foro virtual COVID-19, en donde han participado de manera colectiva y coordinada las distintas asociaciones y redes de periodismo científico de América Latina y España, con pues la presencia también y la participación de más de 70 medios y organizaciones. Hoy estamos casi cerrando con las actividades, todavía tenemos un par de talleres entre hoy y mañana y unas sesiones más. Entonces, les agradezco a todos y a todas que nos acompañen, que se hayan conectado. Les voy a pedir, por favor, si pueden prender su cámara. Vamos a tomar, como siempre, pues nuestra foto de registro de que efectivamente sucedió esta conversación con reflexiones muy pertinentes sobre derechos humanos de los pacientes en este contexto. Entonces, con eso terminaríamos esta sesión. Entonces, ahí veo que la gente se peina, ahí veo que la gente se pone en posición. Entonces, les pido por favor si pueden saludar o sonreír. 1, 2, 3. Y como somos muchos, vamos a tomar 2 fotitos más. Una vez más. 1, 2, 3. Sonrían, eso. Genial. Y la última, perdón. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Me da mucho gusto verlos sonrientes. Así que hay muchas caras. Estoy muy asombrado, tengo que decirles que hay numerosas caras que he visto en prácticamente todas las sesiones. Y eso que llevamos 18 sesiones con esta que estamos concluyendo el día de hoy. Entonces, muchas gracias a esas personas que se conectan sesión con sesión. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas